El buscar una historia que contar en el entorno más próximo nuestro favorece en una serie de cuestiones. Evitar gastos de desplazamiento y tener siempre a los testigos cerca para ir a verlos, para grabarlos, para escanear les fotos y documentos que tengan por casa, y es muy fácil que tengas que ir a ver a la gente más de un día y de dos. Así tenemos cerca también el entorno donde pasaron los fechos, el escenario mismo de los acontecimientos. Esto es esencial para grabar y fotografiar, y en ese mismo entorno donde va a vivir siente vecinos, historiadores, cronistas del lugar, que también nos pueden ocurrir bastante información. Lo que lle pisar el terreno es primordial. Hay que respirar los ambientes, hay que ver las cosas con los huellos propios. Tengo que decir que yo lo grabo todo porque nunca sé si la información que estoy recogiendo va a acabar en un cómic o en un documental. El papel de los y les historiadores en el trabajo nuestro y es muy importante. Ellos tienen una metodología de trabajo profesional, tan estudiados, recorrieron los archivos. Nosotros igual no sabemos contrastar, interpretar la documentación de un archivo, no sabemos qué archivos existen, qué tipo de documentación está en cada archivo, y lo más probable es que no tengamos el tiempo para hacer ese labor de investigación. Y es muy fácil que el labor de documentación dure más que la propia confección del cómic. Por supuesto que también podemos recoger información en películas y en documentales. Consulta las obras de los expertos y cuenta con sus opiniones. Hay varias formas de acreditar y agradecerles sus aportaciones. Yo en particular añado sus obras en una bibliografía y conviértolos también en personajes del propio cómic. Los textos de los historiadores son esenciales, pero ya la versión científica y fría. En la versión de los testigos y un detalle ya humano. La versión de los testigos ya lo que da el calor, la pasión, la naturalidad, los cagamentos, los poemas, las canciones, las cosas de la vida cotidiana, la intrahistoria, lo íntimo. Con los testimonios orales hay que tener en cuenta una serie de cosas. Puede haber un discurso de organización, de partido, verdades oficiales de la su organización. Pues atopar rencores enquistados desde va muchos años, rencilles con organizaciones, con personas. A veces hay que agarrar algunos testimonios con pinzas, pero son la sangre de la historia que vamos a contar. No hay memoria en si la gente del pueblo. Hay testigos que escribieron libros de memorias. En esos casos las fechas suelen ser fiables porque estos libros de memorias suelen estar corregidos por algún historiador. Con la gente mayor hay que ser puntual. La gente mayor que vivió la clandestinidad está acostumbrada a la puntualidad. En situaciones de clandestinidad había que ir puntual por razones de seguridad a todas las reuniones. Si no quieres caer mal, sé puntual. Siempre hay que tener en cuenta la tendencia política de la publicación que vayamos a consultar. En la prensa franquista, los actos y acciones protagonizados por la oposición política simplemente la gran mayoría de las veces no existen, no hay reflejo de ellos. Y cuando fala de ellos son actos impulsados por fuerzas del exterior que quieren desestabilizar el país. Los comunistas malos de Rusia. Por otra parte, la prensa clandestina o la prensa del exilio y una prensa fecha para subir la moral del militante, y muchas veces nos encontramos con informaciones muy exageradas. No es lo mismo consultar el socialista que el mundo obrero, que aún barre para su casa, y la manera en que llegaba la información al exilio fue que te encuentras con fechas inexactas y con algunos elementos contradictorios. A la hora de consultar material gráfico, tenemos webs especializadas en uniformes, armas, fotografía antigua, minería.
Hay páginas de Facebook de los diferentes pueblos, pueden visitarse los archivos históricos de cada municipio. Existen publicaciones en papel a esgalla para todo tipo de consultas. Y es muy importante, no marcháis a la xente mayor con las fotos antiguas de casa. Son fotos de las que no existe negativo. Está bien tener un escáner portátil y si no lo tienes, pues hay que llevar la cámara. No voy a explicar aquí cómo se falla un guión, hay muchos libros para eso. Voy a contar algunas cosas que a mí vienenme bien. Cuando tratamos una historia del pasado y cómo escarbatear na arena, nunca sabes lo que puedes atopar. Para mí es útil que la acción termine al final de cada página. Así hay la posibilidad de insertar páginas nuevas, porque es probable que mientras dura el proceso de hacer el cómic llegue información nueva o testimonios nuevos. Nun guión de ficción que te ha cerrado y bien armado, esto non va a pasar. Pero aquí no estamos xugando con la nuestra imaginación, estamos xugando con la realidad. Siempre puede aparecer un dato, una fotografía, una información nueva que merezca la pena. Un ejemplo, cuando yo ya tenía fechas unas páginas sobre las torturas que sufrieron los mineros en la huelga de 1963, atopé más testigos y pude insertar más páginas nuevas sin problemas. Compartimentar el guión en capítulos y en páginas permite avanzar deseando para atrás capítulos para los que todavía nos falta xuntar información. Que pase esto non é raro, podemos estar esperando por cualquier tipo de información y esa espera non puede hacernos perder tiempo. Y así podemos ir avanzando por aquellos capítulos del cómic donde ya tenemos la información bien completada. Para forrar tiempo podemos tener dibuixaes aquellas páxinas con las divisiones en viñetes que son más recurrentes y caixones de texto con diferentes tamaños. He de suponer que primero facemos el dibuixo en sucio, un boceto, y después el dibuixo final. Pero antes de facer el dibuixo final, yo con Photoshop coloco los textos na página para saber cuánto espacio me queda para los dibuixos. Pongo la imaxe a tamaño real na pantalla del ordenador y ando midiendo con una regla y llevo esas midíes al papel. Y así sé cuánto espacio tiene que ocupar el dibuixo. Parece un rollo friki, ya lo sé. Escaneulo a 600 píxeles por pulgada y lo llevo por capes a la página que tiene les viñetes. Yo el lápiz nun lo paso a tinta, suego con los niveles y subo el contraste. Nuna capa por multiplicar llanto el color y en otra capa también por multiplicar llanto la sombra. Este es un resumen del proceso.